Estudiantes, de tarea vamos a realizar un resumen. Muchas veces en los colegios damos por sentado que los estudiantes saben hacer resúmenes, cuando lo cierto es que en ocasiones ni siquiera en la universidad tenemos el concepto claro de lo que es hacer un resumen. Es por esto que es muy importante repasar el concepto de resumen, saber qué es, para qué sirve y sobre todo cómo hacer un buen resumen. Así que si quieres aprender a redactar un muy buen resumen, quédate hasta el final del video y prepárate para aprender. Un resumen es un tipo de texto que busca sintetizar las ideas principales de otro texto. Recordemos que cuando hablamos de texto lo hacemos en el sentido amplio de la palabra. No solamente nos referimos a texto como lo escrito, sino como una unidad de significado, como algo que nos está comunicando algo. En ese sentido, cuando nosotros vemos una película y se la vamos a contar a alguien, estamos haciendo un resumen, estamos sacando los principales hechos de esa película, de esa narración y las estamos contando. Lo más importante del resumen es que tengamos la capacidad de identificar y plasmar las ideas principales y secundarias del texto. Entonces, cuando hacemos un resumen no se trata solamente de coger frases al azar, coger una frase del principio, una frase de la mitad, una frase del final, armarlas y formar un mamotreto, sino que se trata de escoger lo principal, lo fundamental, lo más importante. En ese sentido, el ejercicio de hacer resúmenes ayuda a mejorar nuestra comprensión lectora y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Como les decía hace un momento, no solamente usamos el resumen en el ambiente académico, es decir, cuando estudiamos, sino que también lo utilizamos en la cotidianidad. Cuando le contamos a alguien sobre un programa, sobre un anime, sobre una película, sobre algo que hayamos visto, un documental, una serie, cualquier cosa, estamos haciendo resúmenes. Estamos escogiendo lo más importante de esa narración, de eso que acabamos de ver y se lo estamos contando, ¿vale? Estamos generando un nuevo texto. También funciona como un método de estudio, ya que cuando leemos un documento o un texto académico podemos identificar las ideas principales, hacer un resumen con estas y posteriormente consultarlos, algo así como lo que sucede con el método Cornell. A propósito, si quieres aprender a hacer el método Cornell, que es un excelente método de estudio, te dejo un video donde hable sobre eso aquí arriba. Pero lo más importante es que el resumen permite, como los decía hace un momento, fortalecer nuestra comprensión lectora, ya que nos facilita o vamos ejercitando la capacidad que tenemos de identificar ideas principales e ideas secundarias, así como saber en qué puntos del texto debemos centrar nuestra atención y qué es lo que realmente nos importa. Bueno, hemos cambiado de locación con el fin de explicarles cuáles son las 3 reglas que nos ayudarán a hacer un excelente resumen. Para esto vamos a utilizar el ejemplo que les estoy mostrando ahora en pantalla. La joven se dirigió hacia la estación. Llevaba puesto su vestido verde favorito. El suelo de su habitación estaba lleno de camisetas, pantalones y zapatos que había descartado. Cuando llegó a la estación de tren, fue hasta la taquilla y compró su billete. Su transporte salía en tan solo unas horas. Vamos a utilizar las 3 reglas que nos ayudarán a redactar un excelente resumen. La primera regla es la supresión, la segunda la construcción y la tercera la generalización. En la primera regla, es decir, la supresión, lo que hacemos es eliminar la información que no es del todo necesaria para la comprensión de un texto. No todas las partes de un texto o de un discurso son importantes y podemos entonces suprimir algunas oraciones. En este caso, por ejemplo, podemos eliminar esta parte. Podemos dejar la joven se dirigió hacia la estación, pero el resto de la descripción donde nos dicen que el suelo de la habitación estaba lleno de camisetas, pantalones, zapatos que había descartado, es información que sobra. Miren que aquí, a pesar de que eliminamos una gran cantidad de información, si la leemos, en esos momentos el texto sigue teniendo todo el sentido. La joven se dirigió hacia la estación. Cuando llegó a la estación de tren, fue hasta la taquilla y compró un billete. Su transporte salía en unas horas. Incluso podemos ir un poco más allá y podemos decir que podemos eliminar esta información. La joven se dirigió hasta la estación, fue hasta la taquilla y compró un billete. Su transporte salía en tan solo unas horas. Si ven que solo eliminando la información que no importa, ya estamos reduciendo en gran parte
la extensión del texto, ya estamos resumiendo. Esta regla tiene una contraparte que se llama la selección. Así como en la supresión eliminamos la información que no importa, en la selección seleccionamos la información más importante. Digamos que son dos reglas que se complementan. La siguiente regla que vamos a estudiar es la regla de la generalización. En esta regla las personas son capaces de encontrar puntos en común que tienen algunos elementos y generalizarlos o agruparlos en un solo conjunto, mejorando así la comprensión, generando conceptos más sencillos que son más fáciles de entender y además disminuyendo la extensión del texto. Por ejemplo, tenemos que este texto nos describe una gran cantidad de ropa que la joven había descartado. Fíjense que podemos hacer lo siguiente. La joven se dirigió hasta la estación del tren. Llevaba puesto su vestido verde favorito. El suelo estaba lleno de ropa que había descartado. En lugar de ponernos a especificar cada una de la ropa que estaba en el piso, simplemente podemos decir ropa. Estamos agrupando una gran cantidad de información en una palabra. De esta manera estamos resumiendo, estamos haciendo el texto más corto y estamos mejorando la comprensión. Finalmente tenemos la construcción. En esta regla lo que sucede es que construimos unidades de significados con la información que tiene el texto, pero también con lo que nosotros conocemos. Tenemos en cuenta el contexto de lo que estamos leyendo y podemos formular una sola oración, una sola frase que nos ayude a entender el significado global. Por ejemplo, si en este caso tomamos toda la información que nos da el texto, podemos resumirlo en una sola frase. Una frase que nos diga cuál es la situación que se está presentando en este momento. En ese caso podríamos decir, la joven va a tomar el tren. A pesar de que aquí no nos están especificando, ¿cierto? En ningún momento, en ninguna parte del texto nos está diciendo que ella lo va a tomar. Simplemente nos dice que cuando llegó a la estación del tren fue hasta la taquilla, compró un billete. Su transporte salía en tan solo unas horas. Miren que en ninguna parte nos está diciendo directamente que ella va a tomar el tren. Pero de acuerdo al contexto que estamos viendo en este momento, nosotros podemos asumirlo. Entonces, todo ese texto podemos resumirlo como la joven va a tomar un tren. Estas entonces son las tres reglas que nosotros podemos utilizar para mejorar nuestro resumen. Recuerden, primero, supresión, eliminar información que no es importante. Segundo, generalización. Agrupar información que tiene algo en común bajo una sola palabra, bajo un solo conjunto. Y tercero, construcción. Basándonos en el contexto del relato, construimos una sola frase, una sola oración que contenga la información más importante. Algunas características del resumen son las siguientes. Primero, fidelidad. El resumen debe presentar las ideas del autor tal cual él las dice, sin tergiversarlas. Segundo, objetividad. Es importante que, mientras estamos haciendo un resumen, no digamos nuestro punto de vista, no digamos nuestra perspectiva del asunto, sino que nos limitemos a presentar las cosas como lo está haciendo el autor. Tercero, debe ser completo. Debe presentar las ideas principales del autor sin dejar ninguna por fuera. Cuarto, debe ser coherente. Recordemos que el resumen es un texto, ¿vale? Entonces no se trata solamente de poner las ideas principales, sino que nosotros debemos conectarlas para formar un texto que se pueda leer de manera coherente. Quinto, debe ser original. A pesar de que nosotros vamos a plantear las ideas de otra persona, esto no quiere decir que no podamos ponerle nuestro propio sello en la escritura. Ojo, sin cambiar las ideas que está presentando el autor y sin mostrar nuestro punto de vista. Solamente se trata del estilo a la hora de escribir. Sexto, debe ser breve. El resumen debe ser un texto mucho más corto que el texto original. Por último, debe ser correcto. Cuando estemos escribiendo un resumen debemos cuidar nuestra ortografía, debemos cuidar la manera en la que escribimos para que no vayamos a cometer errores de redacción. Bueno, chicos y chicas, espero que este video haya sido de su agrado. Recuerden que si les gustó pueden dejar un like y suscribirse. Estaré subiendo contenido educativo cada semana. No siendo más, espero que estés muy bien y que tengas una excelente semana. Chao, chao.